XHU98.1 FM, en la zona centro de la ciudad y puerto de Veracruz, Veracruz, República de México, la U de Veracruz. Continuamos en confianza con Ivonne Pacheco. ¿Qué tal, Ivonne? Un saludo a tu auditorio. Pues muy contento. Yo recién desempacando maletas con libros, porque el fin de semana tuve la oportunidad de estar en la Feria Nacional del Libro Infantil y Juvenil en Jalapa. Sí. Y la verdad es que es reconfortante ver la asistencia de familias enteras a comprar libros, a platicar con los autores, aunque uno siempre desearía más. Bueno, es importante que sigan estos eventos. Y dentro de la feria se celebra el Encuentro Estatal de Mediadores de Lectura. Wow. Y cabe recalcar eso porque uno a veces como mediador de lectura se siente aislado, lanzando su red en el entorno cercano, pero te das cuenta en un encuentro estatal donde asisten mediadores de todos los municipios. Éramos casi más de 100 personas que a lo largo de este maravilloso estado pues nos dedicamos a compartir historias y libros y sobre todo experiencias y nos damos un abrazo. Y hay trabajo muy interesante en la zona de Papantla, en la zona de las altas montañas, gente que está haciendo historias, que está compartiendo, que hace festivales. Y lo más, yo digo, maravilloso de esta profesión, aunque a veces también es su punto débil, la generosidad de la gratuidad con la que se hace. Así es. Entonces eso es muy importante y yo quiero mandar un saludo especialmente a los mediadores de Acayucan, a la señora Florencia, que tuve oportunidad de conocerla, y a la guapa Marisol Cruz, que ellas dos en especial fueron personas con las que tuve oportunidad de platicar, de convivir, y son mediadoras extraordinarias. Qué gusto y qué bonita forma de hacer la apertura de esta charla del día de hoy, porque hay que decirlo, es un trabajo pues de mucho compromiso y como lo mencionas bien, la mayoría, si no es que todos, tú que estás inmerso en eso, los mediadores de lectura, los promotores de lectura, realmente no hay como tal, o sea, no es que estén afiliados ni a una asociación, ni a una institución, ni a nada, sino es simplemente el gusto y la gratificación, ¿no? De cumplir con una labor social, de promover la lectura. Justo, creemos en eso y también creemos en el pacto de la ficción. ¿Y a qué me refiero? Ya tenemos una realidad muy saturada con cuestiones negativas, con cuestiones que quizás a veces no podemos resolver, pero los mediadores, al creer en el pacto de la ficción, creemos que hay otros mundos al alcance de nuestras manos. Y yo creo que por eso lo defendemos con tanto fervor, e inclusive le apostamos, ¿no?, nuestro patrimonio, lo poquito que tenemos, para invertir en ir a las salas, en comprar los libros, en hacerlo, ¿no? Que eso tiene, sí, a lo mejor es un poco más modesto la manera en la que lo comentas, pero hay, o sea, mucho trabajo detrás, y como bien lo estás diciendo, por ejemplo, un autor de un libro pues publica y de alguna u otra manera verá una retribución con la venta de ese libro, pero en el caso de un mediador de lectura, pues la verdad es que más bien es la inversión de dinero, inversión de tiempo, inversión hasta de los desplazamientos que ustedes hacen precisamente para generar esta actividad. Estabas aperturando con este encuentro que se dio en Jalapa, que fue un encuentro nacional. Sí, es la edición 36 de la Feria Nacional del Libro Infantil y Juvenil, que se celebra en Jalapa, en el Colegio Preparatorio, y dentro de las actividades se hace el Encuentro Estatal de Mediadores de Lectura. Eso también es lo importante, y lo estábamos platicando en este momento, que a mí me gustaría mucho también que nos compartieras esta visión, porque además, como todo, cuando tienes un poquito más de conocimiento de lo que implica ese tipo de actividades, te haces más consciente, empático, y valoras más también, ¿no? Las actividades cuando te las llegas a topar, como podría ser un círculo de lectura o cualquier otra actividad que realmente promueva o eduque a los lectores. Claro, siempre que platico con maestros o con gente relacionada a la cultura y que tiene oportunidad de tomar decisiones dentro del gobierno, les digo que hay dos grandes ramas: la promoción de la lectura y la formación de lectores. Uh-huh. La promoción de la lectura, digamos, es lo que estamos haciendo aquí en el programa. Compartimos libros, platicamos de experiencias, intercambiamos opiniones con las personas que amablemente nos escuchan, pero la formación de lectores es un proceso donde el mediador, en un círculo de lectura, en un grupo de personas, tiene estrategias para amenizar el paso por esos libros, para crear conexiones, para realizar actividades de lectoescritura, lo cual es un proceso más lento. Y digamos que aquí la llamada siempre a las autoridades es que habitualmente se ponen
ponen todo su empeño en solamente la promoción de la lectura, o sea, en decir, leer es bueno, leer 20 minutos al día nos genera un pensamiento más crítico, nos mejora la ortografía, nos abre el universo a la imaginación, pero la otra chamba, la chamba de capacitar a mediadores de lectura, dotarlos de herramientas para que abran los clubes, tener instalaciones adecuadas dentro de las bibliotecas, dentro de los centros culturales, pues es una labor más de organización y de planeación, y que en los últimos años ha mermado mucho, ¿no? Claro, oye, y que en este caso, bueno, nos lleva también a ir conociendo más, partiendo, ¿no? Desde qué tanto leemos, qué leemos y cómo leemos. Justo, porque al hacer promoción de la lectura, que es mucha en México la promoción que existe, hay campañas del Consejo Coordinador Empresarial, de librerías, de consejos empresariales, pues la industria del libro editorial se cuelga de eso, y pues también ahí a veces nos venden libros que pues de cierta manera no son retos, ¿no? Sino son libros que más satisfacen al momento y a las modas, que los venden así, ¿no? Pero bueno, dentro de todo siempre hay momentos rescatables y siempre hay luchas rescatables, ¿no? Al final de cuentas, también la mediación de lectura está creciendo. En Veracruz, por ejemplo, es el único estado en la República que tiene una maestría, la ofrece la Universidad Veracruzana para la gente que quiere profesionalizarse. Hay una maestría en mediación de lectura, y en Jalapa se ofrece una especialidad también en mediación de lectura. Claro, insisto, son caminos más lentos, ¿no? Sí. Procesos académicos, pero al final de cuentas ya tenemos, y es un gusto que Veracruz sea pionero en eso. Exacto. Y ayer platicaba con una querida amiga mediadora que se llama Sara Elena y su esposo Jorge. Le decía, es que voy a recomendar el libro de la Odisea. Y qué bueno que hicimos ese comentario, pero salió y me dijo, no es un libro. Y efectivamente, hay que platicarles al auditorio que lo que conocemos como la Odisea fue un relato epopéyico, un relato heroico que surge hace más de 3,000 años. Y digamos que la versión más difundida o conocida es la que hace el poeta Homero, que realmente no era un poeta, se le llamaba Aedo. Aedo era el calificativo de las personas que recorrían, antes inclusive de que existiera la escritura, los poblados narrando historias. Y la Odisea, como pues, un juglar. como un juglar, es previo. Los aedos evolucionan en otros personajes que se llaman los rapsodias, y los rapsodias después en la Edad Media se convierten en juglares. Digamos que son estas personas que andaban caminando por los lugares contando historias. O sea que probablemente el relato o la epopeya de la Odisea probablemente tenga más de 3,000 años. O sea, estamos hablando de acontecimientos antes de la era cristiana que comúnmente corre en el calendario. ¿Qué trata o de qué va esta historia? Bueno, pues es el regreso de Ulises a Ítaca y las peripecias que le pasan en el camino. A ciencia cierta no hay, una historia fidedigna, exacta de lo que pasó. La más conocida es la historia que se encuentra a raíz de la Biblioteca de Alejandrina. Esta biblioteca donde se hace en la época antigua el recuento de las historias, y en papiros se graban y se guardan por orden de Alejandro Magno. Y bueno, a partir, digamos que de esa historia es la que conocemos al día de hoy. Pero ¿qué nos deja? Bueno, nos deja ahora una película monumental con una producción que ha dado mucho de qué hablar. Sí. Pero también nos deja reflexionar acerca de que la literatura de los viajes nos va a enseñar a que el camino o el destino a veces suele ser más importante, ¿no?, que el lugar al que se visita, y que un viaje, lo dice el propio Ulises, siempre va a ser más reconfortante si se tiene un lugar al cual regresar, ¿no? Por muy más nómadas que seamos los seres humanos, intrépidos, siempre tener un lugarcito de tierra donde llegar es ahí, ¿no? Y él, entre las muchas frases, porque es una obra vastísima que leer, dice, no hay nada más dulce que la patria y los padres, ¿no? En ese arraigo. ¿Vale la pena leer la Odisea? Claro que vale la pena leer la Odisea. Yo les recomendaría 3 editoriales donde pueden buscarla, porque a veces también influye mucho en cómo se lee. La editorial Gredos, para aquellos lectores, digamos, que son más avesados, que ya tienen un ritmo de lectura constante. Pero en temas de adolescentes y adultos jóvenes, editorial Alianza tiene una
edición con un prólogo donde explica esto que les estoy contando más a detalle. Y para los más chiquititos, Penguin Clásicos tiene la Odisea ilustrada y en cómic, que son un agasajo para irlos atrapando. Porque al final de cuentas, imagínense, ¿no? Un personaje que viaja, que pasa por islas con sirenas, que tiene que taparse los oídos con ceras para que no lo encandilen. Es sumamente gozosa. Y más allá de un trabajo escolar, si se leen las noches como fragmentos a los chicos, yo creo que van a pasar fascinados, ¿no? Aventuras soñadoras. Quisiera que explicaras la diferencia del por qué no puede ser considerada la Odisea un libro como tal. Por esta misma tradición oral que nunca está publicado. De hecho, la figura de Homero no está todavía, hay mucho debate si existió o no como tal. Entonces, igual la Odisea puede ser la recopilación de varios fragmentos, o de varios fragmentos epopélicos que se unieron en uno solo. Inclusive, la propia Biblia es resultado de un concilio que hubo cuando quisieron organizar la Iglesia Católica, que hablaban de los testamentos. Digamos que algo así pudo haber ocurrido con este libro, ¿no? Sí, además, entiendo que al ser considerado también como un poema, ¿no? Sí, y un poema oral. Estamos hablando antes de que existiera inclusive la escritura, el alfabeto griego. Entonces, esto puede llevarnos a que hay estas variables entre la interpretación de uno más otro. Y a eso súmele también la traducción. Sí, y pónganse a pensar las personas que nos escuchan en ese relato que contaba la tatarabuela a la bisabuela y de la bisabuela a la actual nieta o sobrina. Cada uno le va agregando de su cosecha y va cambiando nombres, fechas, testimonios. La mente reconfigura los recuerdos, pues así pasaba un poco, ¿no? De hecho, los propios juglares, como el del mío, sí, también tiene muchísimas versiones porque, bueno, la cantaban de acuerdo a las regiones, a las zonas, las tropicalizaban, como dicen ahorita, ¿no? Bien. Una época en que viajar significaba todo un riesgo, bueno, más riesgo, ¿no? No había Google Maps, no había fotografías, no había ni siquiera la certeza de regresar. Y en esa época, que hablamos más o menos del año 1250, 1260, un viajero de nombre Marco Polo emprende lo que sería una aventura por casi más de 30 años alrededor de Asia. Marco Polo estaba en los reinados de lo que hoy conocemos como Italia y sale a conquistar el otro lado, ¿no? Lo que se conocía como Asia. Pero imagínate, viajes a caballo, con provisiones por escarpadas montañas, y él vive todas estas experiencias, trae especias del otro continente con las que Europa quedó fascinado. Lo malo es que a su regreso, después de que sobrevivió a todas estas aventuras en el continente asiático, hay una guerra en el Mediterráneo por el control del comercio entre el reino de Génova y el reino de Venecia. Y él es capturado, encarcelado en el año 1298, y allí en la celda es donde dicta todas estas aventuras. En ese tiempo de reflexión, recluido, y hace un libro que se titula así, Los viajes de Marco Polo. Okay. En ese libro, pues, nos va a hablar de animales desconocidos, de mercados, de costumbres. Es un libro muy gozoso, sobre todo para los adolescentes que están estudiando. Yo se los doy a mis estudiantes cuando hablamos de historia, previo al descubrimiento de América, y se quedan fascinados, ¿no? Porque es la manera en que lo describe. Aunque, claro, también es un libro que ronda el mito, ronda la leyenda de que Marco Polo no existió, porque también, pues, estamos hablando de tiempos muy remotos donde no había un registro como tal de actas de nacimiento o de archivos que se pueda comprobar. Sin embargo, insistimos, hay que hacer caso al pacto de la ficción cuando uno lee como persona y creer que lo que está allí pudo haber sido, ¿no? El uso del mundo. El nombre es precioso, ¿no? El uso del mundo lo escribe Nicolas Boivier y es considerado como uno de los libros de viaje más importantes del siglo XX. Se escribe en 1953 y es el viaje que hace Nicolás con un amigo de Ginebra hacia el este, digamos hacia la zona de la India, a bordo de un coche Fiat, de estos coches chiquititos, muy pequeños. Pues se atreve a hacer este viaje que arranca en plena Guerra Fría, en 1953, y bueno, se financian con un poquito de dinero, pero a lo largo del viaje ellos van haciendo carretera, vendiendo pinturas, bordando algunas playeras, algunos suéteres, y van, imagínate qué viaje tan aventurero, los Balcanes, que era la antigua Yugoslavia, Anatolia, lo que hoy es Turquía, Irán,
Pakistán y terminan en Afganistán. Una zona que vista desde América pues nos parece peligrosa y además en plenos conflictos y en épocas de dictadores. Este viaje plantea y dice que viajar no consiste en coleccionar monumentos o imponer la mirada propia, sino despojarse de las certezas y permitir que el entorno nos transforme. Wow. Hacer que el recorrido que hacemos en un viaje a esa aventura nos transforme y no nosotros llegar con ese afán como a veces, ¿no? Mauricio Vincental, en un libro que se llama El esnovismo de las golondrinas, dice que hay una gran diferencia entre un turista y un viajero. El turista es aquel que quiere tomarse 1000 fotos, recorrer un continente en 3 días, pero el viajero es aquel que se detiene a contemplar una plazuela, a tomarse un café, a escuchar a la gente, a ayudar a un niño a atravesarse quizás, y muerde un pan, una comida y la disfruta, ¿no? Entonces, cuando nosotros emprendamos un viaje, tratemos de ser eso, ¿no? Viajeros y no turistas, inclusive en los propios libros. A veces por la meta de querer alcanzar la lectura nos devoramos las páginas muy rápido, y recordemos que también leer puede ser un acto donde nosotros disfrutemos cada palabra con lentitud y saboreándola. Y atrévanse, para aquellos que todavía le están dudando, de forma muy rápida les recomiendo el libro En el Camino, de Jack Kerouac. Él es de la generación Beat, de esta generación entre los 70s, 80s de excesos, y habla de un viaje por la Ruta 69. No, también, bueno, acompañado de eso, pero okay. se va de la costa de Los Ángeles hasta el otro lado de Estados Unidos, okay, por esta legendaria ruta, y bueno, habla un poco de estos parajes de alimentos donde te daban unos hot cakes con un café por $1, pedir aventón en esos camiones e ir viendo las estrellas, con tu anforita disfrutando. Vale mucho la pena y dices, wow, esta es la libertad que a veces los godines o las personas que estamos con mucha carga emocional deberíamos de aventurarnos. El Camino de Jack Kerouac es un libro fascinante para aquellos que quieren lanzarse a la aventura. Claro, me encuentran en TikTok como @Saúl_Pizarro, en TikTok es @Saúl_Pizarro, y en Instagram estoy como @Andante y Lector, @Andante y Lector, todo en minúscula. Ahí pueden mandar sus panchos y piropos. Muy bien. Un abrazo muy fuerte a todos los compañeros mediadores y sobre todo también especial a mi amiga Yamina Palafox del municipio de Tolome, quien recientemente el IBEC le publicó un libro y que bueno, esperemos pronto poderlo presentar aquí porque es un libro fascinante, ¿sí?, de su trayectoria como mediadora, una mediadora que está en un entorno rural, que comparte todos los días con niños, con adultos, y que bueno, ella es un libro andante. No es porque sea mi amiga la señora Yamina, es una persona que vale mucho difundir su trabajo y se llama el libro de Contar una Vida. Es maravilloso, editado por la colección del IBEC, resultado de de ganadora de un concurso, de una premiación, y bueno, es un libro que van a disfrutar mucho. Qué interesante, porque además supongo que plantea esto, ¿no? Donde la promoción de la lectura desde un lugar en el que probablemente pues podría considerarse que tienen otras prioridades. Imagínate, ¿no?, que los primeros clubes de lectura que tuvo, ella les cambiaba tamalitos de la región para que asistieran, y ahora, bueno, su casa ha sido un punto de encuentro allá en Tolome, es punto obligado de la cultura. Qué gratificante, muy bien, y enhorabuena y muchas felicidades para Yamina Palafox. Yamila Palafox, muchas gracias, porque además desde los diferentes puntos geográficos donde se promueva la lectura y lo que en consecuencia trae para bien, yo creo que impactará siempre favorablemente en nuestra sociedad. Mejores seres humanos, más empáticos, mucho más pensantes. Entonces, desde luego que les agradecemos siempre su trabajo a todos ustedes, mediadores de lectura. Gracias, Ivonne. Un saludo a tu auditorio. Gracias. XEU 98.1 FM.